A continuación, el arte de ser mujer. La Pastoral de la Mujer, Amanecer, de la Rectoría de San José del Buen Consejo, presenta su programa El arte de ser mujer. Bienvenidos a su programa El arte de ser mujer, de la Pastoral de la Mujer, de la Rectoría de San José del Buen Consejo. Es para nosotros un gusto muy profundo a nivel espiritual, almático, poder compartir con ustedes esta reflexión tan especial que vamos a desarrollar el día de hoy. Reciban siempre nuestro cariño, nuestra gratitud, porque sabemos que ustedes hacen ese espacio para poder escuchar el mensaje que viene del cielo. Hoy tengo el honor de presentar a mi hermana Sonia Hernández, que es la que trae el tema. Ella les va a decir cuál es ese tema tan precioso, tan de actual para todos los que llevamos y seguimos de cerca la palabra de Dios todos los días. Pues bienvenidos a su programa El arte de ser mujer, y es una gran bendición poder compartir. Y es un tema que realmente a veces no nos damos cuenta, pero que nosotros estamos ahí. Y creemos muchas veces que son los demás, pero muchas veces somos nosotros. Y el tema es las prisiones de nuestra vida. Y vamos a iniciar con la palabra de Dios y con la fuerza de su Santo Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y lo vamos a ver en Hechos 16 del 22 hasta el 34, que ustedes lo puedan ahí sí que leer en su casa también despacio, ir meditando, pero a nosotros nos va a ayudar ahorita para pues dar esta reflexión. Dice así, habla sobre San Pablo, y antes de iniciar, pues cuando nuestras batallas y luchas lleguen a nuestra vida, Helen, que nosotros pues aprendamos a seguir a San Pablo con todo lo que te tocó, porque muchas veces cuando le dicen, o uno le dice a los hermanos, invitarlos para que puedan ir a servir, que es Jesús a través de uno. Pero cuando leen aquello, si vas a seguirlo o a servirle, prepárate para la prueba. Sí. Entonces sigamos a San Pablo, pero ahorita vamos a ver la gran bendición de estar en las manos del Señor. Entonces dice en Hechos, iniciando desde el 22. La gente se fue contra ellos. Los inspectores les hicieron arrancar la ropa y mandaron azotarlos. Eso es a Pablo y a Silas. Sí. Después de haberles dado muchos golpes, los echaron a la cárcel y encargaron al carcelero que los vigilara con todo cuidado. Al recibir la orden, los metió en el calabozo interior y los amarró con cadena por los pies al piso del calabozo. Hacia la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que hasta los cimientos de la cárcel se remecieron. Al momento se abrieron todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos los presos. Despertó el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada para matarse, creyendo que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: no te hagas daño, puesto que todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró de un salto y tembloroso, se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le anunciaron la palabra del Señor y a él y a todos los de su casa. Y en aquella misma hora de noche el carcelero lo llevó consigo, le lavó las heridas e inmediatamente se hizo bautizar, él con toda su familia.
los invitó a su casa, les dio de comer y se alegró con los suyos por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y lo hermoso es que saber, Helen, que al final de estar, me encantó, lo leí todo porque a través de la reflexión vamos a ir viendo cómo a través de estar presos, después eso se convirtió en una fiesta. Sí. Y eso es para aquellos que nosotros pues hemos entregado nuestra vida a Jesús como lo hicieron ellos. Y que descansan en ellos y en Dios, y que saben que su presencia los acompaña en todo momento. Porque fíjate que cuando sentimos lo que le pasó a Pablo, ¿verdad? Y eso es solo una parte, porque a San Pablo le pasó de todo. De todo. Lo sacaban de ahí, lo echaron al mar, y bueno, sí. habría que hablar muchísimo de eso. Pero nosotros muchas veces también pasamos esas situaciones difíciles, pero hoy nos damos cuenta que lo hermoso de que aquí en esta cita nos habla de que los presos eran Pablo y Silas. Pero conforme va leyendo uno la lectura se da cuenta que no eran ellos los presos, porque ellos tenían la libertad que Cristo Jesús le da. Porque muchas veces nosotros podemos estar gozando de libertad, de no estar en un calabozo. Sí, sí. Pero que estamos presos por esas prisiones que no nos dejan tener esa vida plena y esa vida en abundancia. Y podemos estar no en una cárcel física, pero sí tenemos esas prisiones cuando dejamos que el miedo se apodere de nosotros, que las angustias o que la situación, la enfermedad, puede ser que eso nos tenga prisioneros. Entonces uno se va a ir dando cuenta que los que estaban libres eran ellos. Así es. ¿Y cómo fue que ellos, mira, la presencia de Dios y el poder de Dios, porque ellos qué era lo que estaban haciendo en la noche? Y uno dice, pues la noche es para dormir. Sí, Pero ellos en la noche, ¿qué estaban haciendo? Orando. Orando y alabando a Dios. Orando. Entonces, y la noche pues no se identifica, o la oscuridad, con Dios. Y entonces, y uno dice, no es para orar, es para estar durmiendo, que es para eso la noche. Descansar, ¿verdad? Pero esto nos viene a enseñar a nosotros, Helen, que en nuestras noches oscuras, que todas las vivimos, no hay persona que pueda decir que no tiene esas noches oscuras, que está pasando por una situación difícil. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja esto? Que es la oración. Nosotros sí podemos estar despiertos como estaban ellos, siendo de noche. Entonces nos deja como que eso, era de noche, pero ellos estaban orando. Ellos estaban orando, y esto nos trae a nosotros que cuando estamos pasando por una vida, un momento, una noche oscura, pues ahí sí que la respuesta es la oración, ¿verdad? Esa es la respuesta, pero muchas veces el no orar nos debilita tanto que caemos en un estado de desesperanza, como que no hay salida, y como dices tú, a veces nosotros mismos nos ponemos hasta las cadenas, ¿verdad? Dice como, aquí hay un mensaje que a mí me impresiona precisamente sobre esta lectura, que dice que es un mensaje. Escucha cómo se da la apertura a la fe en el nombre de Jesús, que trae la salvación a todos, sin excepción. Porque si por lo que tú leíste de la palabra, ellos prácticamente, que a un soldado se le fuera el preso, era señal de muerte. Sí. Señal de muerte. Y ahí, como dice, por la fe de ellos, una familia completa. Sí, que es lo que se salva, y es lo que vamos a ir viendo a través de estos pasos, que fíjense que estaban en la noche oscura, o sea, era de oscuridad, pero ellos estaban orando. Eso nos trae a nosotros que, digamos, tenemos un problema, estamos pasando una noche oscura en nuestro matrimonio, la oración. Sí. Tenemos un hijo que por más que estemos orando y luchando y vemos que no hay respuesta o algo, no te canses de orar, seguir orar. Es una noche oscura que estamos viviendo, porque tú quieres verlo diferente, ya que y sigue lo mismo o algo. Ya es un hijo. Llega también una enfermedad que uno piensa que va a ser de un día para otro, pero que ha llegado esa enfermedad que
ha tardado. Hay quienes uno ha tardado tal vez años. Una enfermedad difícil. Sí, una enfermedad que es esa noche oscura que se vuelve tan larga. Pero ¿cuál es la respuesta? La oración. La oración. Un trabajo, una enfermedad. Nosotros tenemos que descubrir cuál es nuestra noche oscura. Y les invitamos a ustedes también que están ahí sintonizándonos. Descubre cuál es la noche oscura y qué es lo que te ayuda a poder salir de esa noche oscura, ¿verdad? Sí, y el único que puede sacarnos de esa noche oscura es Jesucristo. Dice, la irrupción de la salvación es para celebrar la vida, para la acogida, para el trato cristiano del maltratado. Por eso no tiene lugar pensar en una vida disminuida ante la invocación de Jesucristo, pues que es que Él era el que le daba esa presencia, ese valor, porque sí. recuerden ustedes que este Pablo no conoció al Señor como los otros apóstoles, como sí. estaba Pablo tampoco, Pablo fue el que no lo conoció. Pablo no lo conoció. Pedro sí, pero Pablo no. Pero digamos, ese encuentro con él, que fue tan cuestionante en su vida, que si ustedes ven, yo platicaba ayer con unas hermanas y les decía, si Pablo no hubiera tenido el encuentro con el Señor, nosotros no tuviéramos esa riqueza de la Biblia. Exactamente, todas las cartas y todo lo que él dejó es una riqueza. Y fíjense que aquí en lo que estamos compartiendo hay como varios factores, ¿verdad? Que primero era de noche. En la noche pues ellos estaban orando, no es que no estaban dormidos, que es importante. La oración, pero también se produce en la cita que estaban un temblor, un terremoto diferente. En la palabra tú encontrarás que puede ser un temblor, un terremoto, o sea, se movió todo. En sí, se movió todo en palabras nuestras. Y es lo que muchas veces a través de esa noche oscura tiene que venirse a mover algo, pero en tu vida, en lo espiritual, tiene que venirse a mover como mover los cimientos para que algo nuevo pase en nuestra vida. Yo he entendido que si no pasan cosas así, pues no pasa nada en tu vida. Seguimos como que acomodados, seguimos como que estamos viendo que nuestra familia se está yendo y nos seguimos igual. Entonces como que tienen que llegar esas noches oscuras como a ellos, para que digamos, ¿no te ha pasado, Helen, que hay veces yo creo que sí, igual que nos ha pasado que de repente el Señor te despierta de madrugada? Y hay que hacerle caso a ese momento. No me puedo dormir, doy vuelta aquí, doy vuelta allá. Y tal vez con unos problemas, Helen, que uno dice, y todavía uno quiere que se da vuelta para un lado, para el otro. No, hay que levantarse, hermanos, y hay que ir a orar. Hay que ir a postrarse a la presencia del Señor y decirle, estoy pasando, Señor, una noche oscura, donde yo no veo la solución. Y entonces empiezas a orar con Él, que es el que viene a darnos esa paz y esa asistencia, esa luz, todo lo que uno está, y lo que tú leías, que se abre. Y entonces cuando pasa eso en nuestra vida, ¿qué pasa? Le pasó a ella, se abrieron las puertas. Cuando se abren esas puertas, se da el paso como para alcanzar esa libertad. Así es. ¿Verdad? Entonces, pero tiene que pasar como que eso, y hay veces y ahí cuando uno piensa que se abrieron las puertas de la cárcel, tengo que hacer con cadenas, porque uno pone una cosita en su casa y rápido es fácil de abrir, pero ahí cadenas, ellos amarrados de sus pies y todo. Pero a través de reconocer esa noche oscura y que tiembla algo dentro de uno y se da cuenta que no está bien, pero que claman al Padre. Entonces se abrieron esas puertas y esas cadenas que vienen a hacernos entender, darnos cuenta también, y les invitamos, que ese es el tema, las prisiones de nuestra vida. ¿Cuál es tu prisión en este momento? Si es una tristeza, si es una angustia, si es una enfermedad, una quiebra económica, algo que esté sucediendo en la familia, que le pase a un hijo y que todo el entorno se afecta, pues, ¿verdad? Así es. Ahí dice, ahí es donde nos habla el Padre, dice, por eso no tiene lugar pensar
en una vida disminuida ante su invocación, ante la invocación de su Hijo. Yo, tu Padre, dice, en la persona de mi Hijo Jesús de Nazaret, te llamo a ser una persona que tras la escucha de la palabra se defina a seguir la enseñanza que les envié con mi Hijo, ¿verdad? Así es. Descubrir que solo a través de Jesús es que nosotros podemos alcanzar esa verdadera libertad. Porque cuando leímos la lectura nos damos cuenta que ellos ya eran, Pablo y Silas, ya eran libres. Ellos estaban encarcelados físicamente y todo lo que les hicieron, los amarraron y todo, pero ellos eran libres espiritualmente porque estaba Jesús reinando en el corazón de ellos. Es el llamado que nosotros debemos de tener para que entendamos. Y aquí que algo que también uno leyendo, ¿va? Porque leyendo la palabra también dice, y el carcelero, realmente el que estaba preso era el carcelero, porque fíjate que meditando también donde dicen, en unas versiones dice, y buscó, pidió la luz, pero en otras dice una linterna. Sí. Y entonces dice uno, ¿cómo el carcelero que está cuidando, cómo se llama? Primero, estaba dormido, también dice la palabra. ¿Y cómo va a estar dormido alguien que está vigilando, que está cuidando? Pero la oración de ellos despertó al carcelero para sacarlo de donde él se encontraba. O sea, era la misión, fíjate, de ellos. Estar ahí para que él despertara. Para que él despertara, no solo físicamente, sino que despertar espiritualmente a una nueva vida, ¿verdad? Exacto, y conociera lo que es la luz. Porque dice la palabra que cuando uno habla así despacito, ¿verdad? Que dice, pidió una linterna, dicen unas versiones. ¿Cómo va a estar pidiendo una linterna el que se supone que debe estar equipado con la luz y todo? O sea, esa luz tenía que llegar a él. Y Pablo y Silas eran los mensajeros, ¿verdad? Para que llegara esa verdadera libertad a este carcelero. Y dice también, y ¿por qué también al final que leímos la palabra uno se da cuenta por qué era él el que estaba, como muchas veces lo estuvimos nosotros? Y muchas familias también lo pueden estar porque su familia se estaba perdiendo. O sea, su familia no estaba bien por lo que dice aquí, ni él ni su familia. Pero lo hermoso es cuando le pide, ¿cómo se llama? Llega el momento en que le dice también, cuando se abrieron las puertas y vieron lo que todo se estremeció y cómo todo lo que leímos aquí, entonces lo hermoso del carcelero, que se tiró a los pies de ellos, ¿verdad? Cuando vieron, porque él se quería matar, lo que tú explicaste, que en ese tiempo si se escapaban, los mataban, ¿verdad? Claro. Entonces él diría, mejor yo me mato antes de que me vayan a matar. Pero como Pablo lo detiene, San Pablo lo detiene para que él no se quite la vida. Y entonces, pero porque había un propósito para ellos, como lo hay para ti y para mí en este momento. Porque saben que es otro error también, Helen, que nosotros podemos tener, o porque ya estamos caminando en el Señor, creemos que los demás son los que están prisioneros. Y uno es el que está. Y muchas veces nosotros, tú y yo, podemos ser los prisioneros. Cuando no hemos dejado que esa luz de Cristo venga a iluminar nuestros corazones y que nosotros no le hemos dejado que Él sea el Señor de nuestra vida para tener esa libertad. Y entonces muchas veces, pues meditando en esto, uno se reflexiona también y dice, yo puedo decir, incluso a veces hemos escuchado que se dan cuenta, miren cómo están de mal, miren esto, miren el otro, pero mejor deberíamos de vernos nosotros. ¿Cómo estamos nosotros, verdad? Exactamente. Porque es difícil, como decís tú, conocer cuál es la noche oscura del alma. Yo hace poco, pero eso solo viene del Espíritu Santo, descubrí cuál era mi noche oscura del alma y por qué en algunos momentos he tenido una tristeza tan profunda, pero Él me ha ido desvelando cuál es mi noche oscura del alma, y ahí dice, si te abandonas a la acción transformadora del Espíritu Santo, serás testigo ante los ojos de muchos de lo que el nombre de Jesús puede hacer
en una sociedad, pues su poder actúa sobre toda persona que con corazón noble acoge su proclamación y se deja llenar de la luz. Ay, qué hermoso. Eso es precioso, pero porque y estamos ya en la Iglesia Católica esperando la ascensión del Señor, la venida del Espíritu Santo, la promesa de que no nos va a dejar solo. Y eso, hermanos que nos están escuchando y nos están viendo, saben ustedes que para Él no hay imposibles. Y si usted está atravesando una noche oscura del alma, mire, yo le estoy hablando a mis 72 años de que hasta hace esta semana descubrí cuál era la noche oscura del alma que yo tenía, por qué me tenía como encadenada, por qué. Y tal vez no es el momento para compartírselo, sino tal vez en otra ocasión. Sí, Helen, te dejo sí. la palabra, porque eso solo el Espíritu Santo pudo manifestarme. Exacto, y solo sobre Él. todo, gracias Helen, porque de verdad, honestamente eso es lo que tenemos que hacer, y especialmente los que ya estamos caminando en el Señor, tener esa honestidad de decirle, porque lo que a ti te pasó, que en otra oportunidad pues se podrá compartir, pero uno decirle al Señor con toda libertad, porque el Espíritu Santo todos los días nosotros lo clamamos y debemos clamarlo todos los días si está en nosotros. Yo a veces le digo, Señor, si hay algo todavía oscuro dentro de mí, yo te doy permiso, Espíritu Santo, para que entres a sanar, a liberar, y que si hay algo oscuro ahí adentro, que tu luz llegue a iluminar eso que está oscuro, que fue lo que pasó exactamente aquí. Miren, el carcelero era el que realmente era el prisionero. Si el que estaba esclavo, estaba prisionero. Pero como Pablo y Silas pues fueron los instrumentos de Dios para que él llegara a alcanzar esa libertad. Y a mí me encanta cuando al final le dice, se tira a los pies de Dios y le dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y es donde viene la cita lema del Grupo Amanecer, que eso nos ha acompañado toda la vida. Miren, yo me erizo porque yo me lo apropié desde que eso, y de verdad que debe ser. Y entonces ellos que le dicen, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Y él, miren, se dejó bautizar, él se dejó, así que dejar que el amor de Dios lo llenara. Que esa luz del Espíritu Santo lo inundó, que no le importó dejar lo que iban a tal vez juzgarlos por habérselo llevado a su casa, sí, a bautizarlo. Él corrió un riesgo porque él ya era libre, sí, como tú dices, ¿verdad? Sí. Ya él dejó esas cadenas que muchas veces nosotros nos ponemos, nosotros sí, mismos. Nos ponemos sí, las cadenas a nivel emocional que no nos dejan. Y a veces la convivencia aún, porque lo más importante es su familia, pero es la familia, es la primera iglesia, pero a veces en esa primera iglesia hay muchas personalidades de hijos, sí, padres, que llega un momentito en que se vuelve hasta pesada la atmósfera, ¿verdad? Sí, y fíjate que por eso esta parte me encanta, porque donde él llega y le pregunta con todo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y muchas veces a nosotros, Helen, han llegado o que piden en oración, mi familia se está perdiendo. Mi familia se está perdiendo. Y uno no ve que llegue como que es esa luz. Exacto. Y nosotros somos los llamados, y él que dijo, ¿y qué puedo hacer? Y se dejó que le explicaran la palabra. Y es que, hermanos y hermanas, queremos dejarle también que la palabra de Dios no es para, que la tengamos nosotros de adorno en nuestra sala o donde tú tengas tu Biblia. No es para ahí sí que se luzca en el lugar de nuestra casa, sino que es para que se haga vida en nuestra vida y ella sea la luz que venga a iluminarnos realmente nuestro caminar y nuestra familia. Así que para ir terminando, les decimos que muchas veces también nosotros que dejemos de estar viendo que todos los demás son los que están malos y que nos revisemos. Ahí donde estás tú, nosotros también revisémonos qué es lo que necesitamos, quizás estamos pasando por esa noche oscura. Y hay veces donde dice, bendito los problemas, bendita las situaciones que llegan difíciles, la enfermedad y todo, porque nos sacuden, como lo pasó aquí,
vienen a sacudirnos nuestro ser interior y darnos cuenta de que algo no está bien. Y si no, viene otra cosa, porque si no entendemos a la primera sacudida, pues, tal vez entendemos en la segunda y tercera sacudida. Así que este carcelero, y lo hermoso que al final, cuando tú abres tu corazón al Señor y le dejas que ese amor inunde tu corazón, de lo que hemos estado esclavizados, prisioneros, se convierte en una fiesta. Y me encanta al final de esa palabra donde dice, se dejaba aconsejar, se convirtió la noche en una noche de acogida, una noche en que Él fue a sanar las heridas de los discípulos, de los apóstoles, de Pablo y de Silas. Él mismo le sanó las heridas y somos nosotros llamados también a sanar las heridas de los demás, porque ya no hay prisión en nuestro corazón. Y en el que encuentra a Dios, pues que se encuentre con ese Dios que viene a salvarnos. Así que ahí donde se encuentra, pues vamos a orar, y que puedas descubrir tú si estás pasando por esa noche oscura, que el Señor con su luz, con el poder de su Santo Espíritu, venga a iluminar esa oscuridad y te pueda hacer libre, que ya no podamos ser como el carcelero, que realmente él era el que estaba prisionero. Padre amado, Padre bueno, santo y bendito, tú conoces el corazón de cada uno de los que está sintonizando, como conoces el corazón de Helen y el mío, Señor. Y estamos aquí pidiendo y clamando la presencia y el poder de tu Santo Espíritu, para que tú vengas a iluminar nuestro corazón, todo nuestro ser. Si estamos viviendo esa noche oscura, que vengas a iluminar. También sacude todos los cimientos de nuestro ser, para que nosotros podamos tomar la decisión de reconocerte a ti como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y decirte, Señor, ya no quiero estar prisionero del miedo, de la amargura, de la tristeza, del desencanto, del aburrimiento, qué sé yo. Pero el Señor sí sabe. Y aquí estamos todos para recibir esa gracia y ese poder del Santo Espíritu de Dios, que nos hace libre y que nos hace proclamar, Abba Padre, que no estamos solos, que nuestro Padre Celestial nos acompaña y está con nosotros. Todo esto, Padre bueno, santo y bendito, te lo clamamos y agradecemos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, con la fuerza y el poder de tu Santo Espíritu y la dulce intercesión de Mamita María y del Señor San José. Amén, amén y amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones, y hasta el próximo programa, El Arte de Ser Mujer. Reciban un fuerte abrazo. Muchas bendiciones para ustedes. Hasta pronto. La Pastoral de la Mujer, Amanecer, de la Rectoría de San José del Buen Consejo, presentó su programa El Arte de Ser Mujer.